crecimiento de la iglesia. Estamos estudiando la iglesia, la obra maestra, y vamos a ver, ya hemos visto algunos aspectos de estos estudios y hemos considerado el crecimiento de la iglesia como uno de los, digamos, de las doctrinas fundamentales dentro de la vida de la iglesia. Entonces, hemos visto el fundamento de la iglesia, que es la persona y la obra acabada de Jesucristo. Esto lo vimos en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Ya hemos visto también la misión de la iglesia y hemos visto la alimentación de la iglesia vía la sana doctrina, que fue el estudio que terminamos el domingo recién pasado. Y hoy vamos a ver un poco acerca del crecimiento de la iglesia, y es a la manera de Dios. Para eso voy a invitarles a ir a Efesios capítulo 4. Vamos a ir a las Biblias. No tengo los versículos en el PowerPoint porque necesitamos ir a revisar algunas cosas a la Biblia. Vamos a hacer algunas observaciones, entonces necesitamos ir a la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, hasta el 16. Este es un pasaje muy bueno que necesitamos estudiar para poder ver cómo es que la iglesia crece. Lamentablemente hay algunos que no les gusta, o no quieren, o no tienen tiempo. Bueno, cada uno de nosotros sabe cuál es la situación. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy controversial, tenía muchos aspectos doctrinales equivocados, como lo tiene la iglesia hoy día. Todos los creyentes tenemos en cierta medida vulnerabilidad en apartarnos de la verdad, y cuando estudiamos este pasaje vamos a ver algunos dones que son muy importantes y hacer clarificaciones acerca de la función de ellos en este tiempo, cuáles están vigentes, cuáles no están vigentes y cuál es el propósito de cada uno de ellos. Y el apóstol Pablo va a escribir precisamente acerca de un evento muy crucial que pasó después de la muerte de Cristo, y el apóstol Pablo va a enseñar estas verdades aquí. Entonces vemos en el versículo 7 hasta el 16, lo vamos a leer todo y después vamos a ir estudiando verso por verso. Dice el apóstol Pablo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo hace una aclaración aquí del uso de los dones y cómo es que los seres humanos, cuando hemos sido salvos, podemos crecer. 200 años antes de Cristo, el Imperio Romano había tomado posesión y los judíos eran esclavos
del Imperio Romano. Y cuando un militar de estos romanos iba a la batalla, después de ir y agarrar el botín y agarrar todos los bienes de todas las naciones, recuerden ustedes de que en el contexto que estamos, Roma era el predominante imperio que estaba en función. Y cuando pasaba algo que el apóstol Pablo trata de explicar aquí con Jesucristo también, cuando un general romano iba a la batalla y después de haber conquistado naciones, venía y entraba a los pueblos en los cuales iban pasando, y el principal, el que encabezaba caminata de victoria que había tenido este general, era precisamente él, el general. Posteriormente venía su ejército y después traían a los esclavos. Los esclavos comúnmente eran tomados para ser echados al Coliseo y ser echados a los leones que los devoraban. Y este emperador que había triunfado disfrutaba haciendo esto. Pero no quiero detenerme con ellos, sino que qué era lo que pasaba cuando este emperador entraba victorioso a un pueblo. Él traía un botín, y ese botín lo que hacía es que la gente cuando entraba le tiraban flores, prendían incienso, y todo el pueblo olía, tenía un olor grato para todos. Pero había una cosa bien importante que sucedía con ellos, que cuando el emperador estaba agradecido por lo que la gente hacía, venía el emperador triunfante y regalaba parte del botín a la gente que lo recibía en los pueblos. Esto es precisamente lo que Pablo está enseñando aquí en esta carta, desde el versículo 7 en adelante. ¿Saben ustedes quién es el emperador del cual habla Pablo aquí? Jesucristo. Hermano, cuando venimos y estudiamos la palabra, necesitamos ver lo que la palabra dice. ¿De quién habla Pablo aquí como un emperador triunfante? Habla de Jesucristo. ¿Y saben qué hizo Jesucristo cuando muere en la cruz? Va a las partes más bajas. Miren el versículo 7, versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, cuando Cristo muere, va a las partes más bajas, pero al tercer día resucita. ¿Y qué hace con la resurrección? Hace lo mismo como el emperador. Solo que recuerden que en la historia de los romanos había 4 tipos de escenarios aquí. En primer lugar, el emperador. En segundo lugar, la milicia, los que acompañaban después del emperador victorioso. En tercer lugar, los prisioneros que iban a ser echados al Coliseo. Pero en cuarto lugar estaba la gente que recibía al emperador victorioso. Entonces, cuando Pablo habla de esto, está hablando de Cristo triunfante, resucitando y haciendo varias cosas. En el versículo 8 vemos, en el versículo 7, noten lo que dice Pablo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué hacía el emperador romano? Repartía parte del botín y regalaba, daba a la gente lo que había abrazado, lo que había rescatado en la conquista. Recuerden que en la conquista iban a los templos, sacaban todo el oro, iban a todo y le quitaban todo prácticamente, y la gente era cautiva. Pero aquí el apóstol Pablo está poniendo a Jesucristo como un emperador triunfante que cuando sube del sepulcro empieza a repartir dones. La pregunta es: ¿a quiénes da los dones? Según el versículo 7. Miren el versículo, vean el versículo, dice: pero a cada uno de nosotros. Recuerden de que habían cuatro tipos de personas en este escenario que les acabo de mencionar.
Y en el escenario de Cristo también hay 4 tipos de personas. El emperador, que es Cristo, los militantes, que son los que trae de la cautividad y los lleva hacia el paraíso, pero también están los impíos que van camino al cielo, y está quienes más, la gente viva que recibía al emperador. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo entonces en el versículo 7? ¿Se está refiriendo a los que venían con él triunfantes, o a la gente que lo recibía como victorioso? ¿A quiénes se refiere? Bueno, los veo un poco, sí, los veo pensativos. Pareciera de que este tema no lo hemos estudiado nunca aquí. ¿A quiénes se está refiriendo, hermano? Veamos el contexto. Dice, pero a cada uno de nosotros. Pregunto, ¿Pablo estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. Pablo está refiriendo a la gente que estaba viva, y que cuando Cristo sube y resucita, lleva el paraíso al tercer cielo, y con ellos se lleva a todos los creyentes que habían muerto, pero empieza a repartir dones a los que estaban vivos en ese momento. Y está refiriéndose a los creyentes. ¿Cómo sabemos que está refiriendo solamente a los creyentes? Miren en el versículo, pero a cada uno de nosotros. Nosotros aquí, Pablo se incluía. Estamos hablando con creyentes. Esto quiere decir, hermano, que Pablo está diciendo de que cada uno de ustedes que están aquí sentados, el Señor le ha dado un don o más dones, si es posible. Ninguno de los que han sido salvos puede quejarse de no tener por lo menos un don. Ninguno. Sería lo más insensato pensarlo, de que los creyentes no tenemos dones. El versículo 7 bien aclara. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y en el versículo 4, el apóstol Pablo está diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y esto es bien importante, hermano, porque el crecimiento espiritual inicia con la gracia de Dios. No es algo que nosotros podemos inventar, no es algo que nosotros podemos crear, es algo que proviene de Dios. Por eso es que nadie puede jactarse del don que ha recibido, porque es Dios que ha determinado otorgarlo a cada uno de los creyentes. Entonces es por gracia. Así como la salvación ha sido por gracia, un regalo a través del sacrificio de Cristo, los dones también no es algo que podemos comprar o ganar. Los dones son otorgados a la medida. Miren el versículo, dice, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién determinó entonces otorgar el don que tiene usted? Cristo lo determinó. No somos nosotros. Cristo, el Cristo triunfante, que después de haber sido muerto en la cruz y haber sido sepultado y haber resucitado, otorgó dones a todos los creyentes. Y de esa misma manera, como sucedió en ese momento, sucede hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Entonces, pero la pregunta es, ¿dónde queda la jactancia en cuanto a los dones? ¿Por cuál imposición de manos o por cuál ministerio de los seres humanos? ¿Por cuál? ¿Dónde está eso en la Biblia, que un pastor o un pseudoapóstol de hoy día va a otorgar dones a los hombres? Cuando aquí, en primer lugar, son gratuitos, están basados en la gracia de Dios, es a través del don de Cristo, es decir, es un regalo para cada creyente. No es por una compra. Ronnie Chávez, Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, hay tantos predicadores que hoy reparten dones a los hombres, pero son cuestiones engañosas que no provienen de Dios. Aquí tenemos bien claro que
los dones son el propósito de la gracia y es el propósito de Cristo en cada uno de los creyentes. No es por un asunto de los seres humanos. Dios lo otorga a la medida. Cuando dice Pablo, a la medida del don de Cristo, significa que Cristo lo reparte tal como Él quiere. No es como los seres humanos quieren. Por eso es que aquí, hermano, es importante tener claro el asunto de los dones espirituales. La pregunta es, ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Cómo puedo descubrirlo? ¿Cómo puedo ponerlo al servicio de los demás? Porque aquí hay otro tema que es bien importante y que lo vamos a tocar a continuación. Lo que tenemos aquí, hermanos, en Efesios capítulo 4, es un cuadro de un general victorioso levantándose y otorgando regalos a los seres humanos. Por eso yo me pregunto, cuando la gente quiere añadir algo más a la salvación y a la santificación, está tratando de ayudarle a Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Me pregunto yo. Bueno, capítulo 1, versículo 1 del libro de los mapas. Probablemente ahí. Pero no en el canon bíblico no existe esto. Entonces vamos a estar hablando del crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Y ustedes han visto en el versículo 7 que la manera de Dios es distinta de la manera de los hombres. Cuando el hombre quiere meter su mano en los planes de Dios, se equivoca. Esto se llama religión, esto se llama esfuerzo humano, esto se llama legalismo, y esto es andar en la carne y no en el espíritu. En el instituto ayer dejamos bien sustentado el asunto del problema que tenían los gálatas. ¿Saben qué estaban haciendo los gálatas? Habían recibido la verdad, 2 años después se habían apartado y habían vuelto a la ley. Y una obra le habían añadido a la salvación, y era la circuncisión. Y Pablo les dice en el capítulo 5, ojalá se corten todo el miembro para que se les quite ese problema. Pero esto es lo que hace el legalismo. El legalismo lo que hace es inventar algo. El ser humano inventa cosas que Dios nunca ha dicho. ¿Por cuál don de los seres humanos? ¿Ven ustedes quién es el que reparte los dones? Versículo 7, es Cristo el que reparte los dones. Ahora, hermano, si usted ha recibido un don y sabe que lo tiene y no lo está poniendo al servicio, y el hermano pastor lo ha delegado en ese don, y usted está renegando de hacer las cosas, no está actuando en contra del pastor, porque ¿quién le dio ese don? El Señor. Es en contra de Dios. Y prepárese, porque Dios le va a disciplinar, y lo voy a decir con toda autoridad. Lo va a disciplinar, lo va a tocar y va a tratar con usted. Y si tiene el don y lo está haciendo con motivo equivocado, también lo va a hacer. Hermanos, el regalo que hemos recibido, tanto de la salvación como los dones, son precisamente para servir a los demás. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, el crecimiento de la iglesia comienza, fíjense bien, con Jesucristo y la gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Volvámonos a leer, hermano. Miren lo que dice. Pero a cada uno de nosotros, cuando dice a cada uno, significa que no hay ninguna exclusión. Si usted está aquí y es salvo, usted tiene un don por lo menos, o más dones. Depende de cómo Dios le repartió a través de Jesucristo. ¿Y cómo empieza? Mira el versículo. Fue dada la gracia. Es la gracia la que determina. La gracia de Dios es el fundamento principal del otorgar los dones espirituales que usted tiene. Y el versículo dice, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, el crecimiento de la iglesia comienza con Jesucristo y la gracia de Dios. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a Jesucristo? ¿Cuántos conocen a Jesucristo?
Deberíamos de haberlo conocido todo. ¿Y cuándo es que conocimos a Jesucristo? En el momento de la salvación. Ahora, la pregunta es distinta cuando yo les digo, ¿cuántos saben de Cristo? Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Pero haber conocido al Señor, hermano, ha sido lo más gratificante para una persona que ha sido salva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la carga pesada que teníamos acerca de nuestra redención o nuestra salvación o nuestra justificación era tan pesada que tratábamos de hacer algo para poder ganarla. Pero Cristo lo hizo como un emperador triunfante en la cruz. ¿Cristo triunfó en la cruz o fue algo a medias, como algunos predican? Cristo fue triunfante en la cruz, hermano. Y por eso es que Dios lo resucitó al tercer día. Porque estaba satisfecho. Teológicamente hablando, la resurrección se llama la satisfacción de Dios de haber cumplido la obra terminada por los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. Y ese emperador salió triunfante en esa muerte. Y por eso está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo, hermano? ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Ahora le pregunto yo, ¿por qué lo hace? Porque usted es propiedad de Él. Porque Él, cuando murió en la cruz, hizo una compra suya. La sangre de Cristo es el pago por la redención suya, o sea, por los pecados que usted debía, y ahora usted es un esclavo. ¿Saben para qué son otorgados los dones? Para servir a los demás. Ahora quiero decirle algo, hermanos. ¿El ministerio de la silla es un don? Ahora voy a hacerle la pregunta de otra manera. ¿Estar sentado en la silla es un ministerio? Tenemos que tener claro eso, porque usted puede estar sentado ahí y no estar haciendo absolutamente nada. Pero quiero decirle algo. Asistir a la iglesia es parte del ministerio. Que alguno por aquí le entra y por aquí le sale. Y no lo decimos nosotros. Lo hemos repetido vez tras vez, tras vez, tras vez. Y no basta con ser religiosos y queriendo obedecer un poco al Señor y seguir desobedeciendo todo el tiempo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es parte del ministerio. Estar ahí para Dios es importante. Entonces usted no debe de olvidarlo. Pero no solo el domingo es un día de venir y el crecimiento espiritual va a ser posible en la medida que conozcamos más y más y más y más al Señor. Entonces que vamos a crecer. Y cuando la gracia sea fructífera en nosotros, entonces que el crecimiento se va a ir viendo en cada uno de los creyentes. Jesucristo y la gracia de Dios son los que dan el crecimiento a la iglesia. Pero si ustedes se quedan en la casa, hermano, ¿cómo van a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es imposible. Si no vamos a la palabra, si no vamos a la Escritura, si no vamos a ver la opinión de Dios, jamás va a haber crecimiento en la iglesia. Y por eso tenemos iglesias siguiendo corrientes, siguiendo estratagemas. Tenemos niños en las iglesias. Usted puede tener 35 años en esta iglesia, pero seguir siendo un niño y andar a gatas en su vida cristiana. Y el Señor no quiere esto. Entonces, el contexto aquí es que todo lo que necesitamos como iglesia, Dios lo tiene, porque Dios lo ha otorgado. Hermano, no busque en los predicadores, no busque en los seres humanos el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual lo tiene Dios y lo da a la manera de Él y lo da a través de la palabra. Y necesitamos conocer a Jesucristo. El versículo 7 dice que cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ahora voy a hacer una pregunta general. ¿Ha recibido la gracia de Dios usted? Espero que sí.
Porque si no, usted prácticamente es un religioso más en esta iglesia, congregado. Es una persona que va camino al infierno si no confía en el sacrificio de Cristo por sus pecados. Él fue el sustituto suyo. Dios lo puso. Fíjense que en la salvación no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que Dios hizo por los seres humanos. Y en el repartimiento de los dones es algo que Dios hace y lo hace por gracia. No es algo que los seres humanos deben de inventar. Ahora, es importante recordar esto porque estamos en un mundo donde muchos dicen, tu problema es que te falta el Espíritu, por ejemplo. Ahora yo les pregunto, ¿todos los que están aquí han recibido el Espíritu? Bueno, gloria al Señor. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo, hermanos? Cuando creímos en el Señor, en el momento de la salvación. ¿Necesitamos una experiencia para recibir el Espíritu Santo? No, estos son los inventos, estos son lo que la gente trata de hacer para ayudarle a Dios. Y aquí en el versículo 7 estamos viendo lo contrario. Es Dios quien hace las cosas para que usted reciba algo. ¿No les agrada que Dios, a pesar de que somos viles pecadores, nos ha otorgado galardones también? Nos ha otorgado dones a nosotros. Y cuando digo galardones, hermano, realmente merecemos tener el Espíritu Santo. Dios nos los ha regalado. ¿Es que merecemos nosotros que nos haya dado un don el Señor? No, pero Dios lo ha hecho porque esa es su voluntad y no es algo que proviene de los hombres. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿estamos completos en el Señor o necesitamos algo más? Quiero invitarlos a que vayan a Colosenses 2:13. Ahí cerquita, Colosenses 2:13. ¿Qué dice el versículo 13? Y vosotros estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Mire, hermano, observe el versículo en la parte B. Dice, os dio. ¿Quién nos dio vida entonces? Dios nos dio vida a través de Jesucristo. Ahora, ¿es algo que puedo ganar yo? No. Ahora la pregunta es, ¿cuántos pecados perdonó el Señor en la cruz del Calvario? El versículo bien claro dice, perdonando todos los pecados. Entonces, ¿por cuál pecado se condena a la gente? ¿Por la borrachera? ¿Se condena por el adulterio? ¿Por la fornicación? ¿Por el homicidio? ¿Por las drogas? ¿Por mentiroso? No. Lo único que condena al ser humano es la incredulidad. Cristo ya pagó por todos los pecados. Solo lo que necesita la gente es creer que esto es verdad. Entonces, Dios nos ha completado a nosotros, nos dio vida, y cuando dice que nos dio vida eterna, y dice que ya la tenemos, no dice que la vamos a tener. Cada uno de nosotros, en el momento de la salvación, hemos recibido la vida eterna. Ahora, hay una pregunta importante: ¿por qué debemos recordar esto, hermano? ¿Por qué cada vez que estudiamos la palabra necesitamos recordar esto? Por una razón importante. Porque la iglesia no es un invento humano. Usted, hermano, pertenece a la iglesia de Cristo. La iglesia que Él compró por su sangre no es un invento de los seres humanos. Es algo que Dios hizo a través de Jesucristo. Es la obra de Dios. Cristo la compró con su sangre. La iglesia es el diseño de Dios. No es un invento de los seres humanos. Por eso es que los pastores que hoy juegan al comercio y a un montón de cosas en las iglesias, payasadas, circos, discotecas y un montón de cosas, están errados totalmente. Porque la iglesia, ¿a quién le pertenece, hermanos? Le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Quién los añade, hermanos? Por eso es que yo siempre cuando enseño digo esto. Si usted tiene, de hecho, todo el ministerio de la reconciliación ha sido entregado a todos. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación, hermano? ¿Cómo se llama ese ministerio? Evangelismo. El ministerio de la reconciliación es el evangelismo. Y ese ministerio ha sido otorgado a todos los creyentes. Y si usted es un salvo y no está predicando el evangelio, usted está en desobediencia al Señor. Y se lo digo bien claro, para que después no vaya a decir allá en el tribunal de Cristo, es que el hermano Jorge, el hermano Bed y los que predicaban en la iglesia bautista nunca nos dijeron eso. Hermano, el ministerio de la reconciliación ha sido dado a todos los creyentes. Pero hoy hay una cosa bien importante: usted solo es un cartero o un mensajero. No se pierda en el evangelismo. ¿Quién es el que gana almas para Cristo? El Espíritu Santo. Usted no gana almas para el Señor. He oído a un montón de predicadores del evangelio que están ganando almas para Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién es el que añade a los salvos a la iglesia? Esta es la obra del Señor, hermano, no es su obra. Entonces no tratemos de añadirle una obra más al ministerio. No es posible esto. El ministerio nuestro solo es predicar el evangelio, darle la buena noticia a la gente acerca de que otro pagó en la cruz del Calvario lo que nosotros debíamos de pagar, y está completo ese pago. No hay nada más que hacer. Eso es lo que necesitamos predicar. Pero hay una cosa bien importante. En el versículo 6 al 9 de 1 Corintios, Pablo dice esto: yo planté. ¿Qué es lo que hacemos los creyentes, hermano? Es plantar, es sembrar una semilla. Eso es lo que hacemos. Miren, ni siquiera el apóstol Pablo, que yo creo que ninguno de los predicadores de hoy día le llega a la chancleta del apóstol Pablo. Ninguno. Cualquiera que sea. Puede ser inclusive hasta Cash Luna, cualquiera que sea. Ninguno le llega a la chancleta del apóstol Pablo. Es más, el mismo Pedro dijo: este Pablo ha enseñado algunas cosas que ni siquiera yo las he entendido. En la segunda carta a Pedro, Pedro dijo esto. Pero mire qué humildad del apóstol Pablo. Dice: yo planté, hay otros que riegan, hermanos. Esto es parte del ministerio. Hay, por ejemplo, hermanos que van y predican el evangelio a una familia y no pasó nada. De repente viene otro y vuelve a recordar lo que aquel sembró y se convierten al Señor. Aquí he escuchado testimonios de gente que han ido hasta un año a visitarla y de repente llega un hermano que no parece y le predica el evangelio y se convierte al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo hace en su tiempo y es a la manera de Él, no es a la manera de los hombres. Entonces no nos desesperemos. Los que son evangelistas, no se preocupen, que el Señor obrará en el momento que Él tiene estipulado. Miren lo que dice el versículo: pero el crecimiento, ¿quién lo da? Entonces dejemos que Dios actúe. Y por eso es que en esta iglesia enseñamos vez tras vez, versículo tras versículo, en la palabra. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan y con el crecimiento puedan servir y ser edificadores o ayudar a otros a crecer en esto. Esta es la manera de Dios. El versículo 7 dice: así que ni el que planta es salvo, ni el que riega. Oigan bien. Por eso quitémonos la jactancia, lo que predicamos el evangelio. Quitémonos toda esa clase de orgullo de decir: vamos a predicar el evangelio, y empezamos a comentar. Hermano, vaya a predicar el evangelio, cierre su boca y deje que el Señor obre. Déjelo. Quítese ese orgullo que le resalta hacia los demás. Pablo dice: ni el que planta ni el que siembra es salvo.
Pero miren el versículo, si no, ¿quién es el importante aquí, hermano? Si no Dios que da. Por eso, hermano, necesitamos predicar vez tras vez la palabra, vez tras vez la palabra, vez tras vez la palabra, porque el crecimiento lo va a dar el Señor, no nosotros. Ahora miren lo que dice el versículo dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Quiero decir algo porque algunos predicadores se sienten tan orgullosos de tener ese ministerio. Hermano, somos más nosotros que ustedes los que predicamos. El apóstol Pablo lo está diciendo. El apóstol Pablo era apóstol. Pero ¿qué dice Pablo que era, hermano? Igual a cualquiera de ustedes. Por eso es que aquí los licenciados, los arquitectos, los ingenieros no son más que siervos, igual que nosotros. Y nosotros somos siervos, igual que ustedes. No somos más que eso. Así es de que si a alguien le encanta que le llamen licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor, abogado, ¿dónde está esa jactancia? Pablo dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme. Aquí hay algo bien importante. Cada uno de nosotros recibiremos recompensa conforme a la labor que hayamos hecho. Y aquí es donde está importante la actitud con que se hacen las cosas. ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Esto es bien importante porque a muchos les encanta tener endulzado a la gente con fábulas, con cuentecitos de viejas, en vez de decirles la verdad. Pero aquí, hermanos, ni el que planta ni el que riega son más que cualquiera. Pero cada uno de nosotros un día daremos cuenta de nuestro ministerio. Ahora, fíjense bien, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de ¿quién? No está más que claro, hermanos. Somos colaboradores de Dios. ¿Y qué es un colaborador, hermano? ¿Es el dueño? No, es el siervo. Así es de que el que sirve aquí tendrá buenos lugares en el futuro, en el reino milenial. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un buen puesto en el reino milenial? Que esto no debería de ser tampoco la motivación para servir. No debería de ser. Pero si lo hace con la integridad que el Señor está diciendo, un día el Señor le va a recompensar por haberlo hecho. Y mira el versículo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿en dónde está el centro del crecimiento? Es Dios el que da el crecimiento. Por eso es tan importante esto. Número 2, el crecimiento de la iglesia atañe a Jesucristo, que ha dotado comunicadores de su palabra. Vaya al versículo 8, mire lo que dice en Efesios, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora quiero detenerme un poquito aquí porque el Señor Jesucristo, al subir al cielo, dejó aquí repartidos dones espirituales. Y en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, tenemos una lista de dones espirituales, que no las vamos a ver ahora. En Romanos 12 tenemos otra lista. Y aquí, en Efesios, tenemos otra lista de dones que son dones oficiales, de los cuales 3 todavía están en vigencia. Los demás dejaron de funcionar. Ahora, hay una pregunta importante. ¿Cuáles son mencionados específicamente? Miren en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos cuántos dones vemos en este versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Son 5 dones los que hay aquí. Son 5 dones. Pero hay una cosa importante. ¿Están el ministerio de los apóstoles vigente hoy día? ¿Qué hemos aprendido en distinciones bíblicas? ¿Hay apóstoles hoy día? No. Ahora, ¿cuáles son los únicos apóstoles que tenemos nosotros? Los que tenemos escrituralmente. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Esta es una pregunta que creo que Gretel me la contestaría. ¿Ah? ¿Cuántos apóstoles fueron, hermano? En total. Fueron 14. 14. Sí. Ya, no, voy a explicar eso. Son 14. Pero voy a explicar esto porque es bien importante. Fueron 14 apóstoles. Pero uno fue invento de los seres humanos. Ahora los apóstoles de hoy día provienen de Dios, son inventos de los seres humanos. ¿De dónde creen ustedes que sacan que algunos son apóstoles? De ese invento que hicieron los apóstoles. Es que miren, el asunto es que hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. ¿Por qué creen ustedes que después surgió el apóstol Pablo? ¿Estaba de acuerdo con el apostolado que los apóstoles habían delegado? No estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Porque no era la manera de Dios. La manera de Dios fue con el apóstol Pablo cuando se encontró camino a Damasco. Esa era la manera de Dios. Entonces, principalmente fueron 12. 11 de ellos eran salvos. Uno se perdió. ¿Quién fue este? Judas. Quedaron 11. Pero Dios necesitaba 12. Y por eso el que los apóstoles decidieron no era el que Dios necesitaba. Era el apóstol Pablo. Y este vino a ser el 12º apóstol de Dios. Porque el otro fue de los hombres. Ahora, el crecimiento, hermano, aquí es donde necesitamos balancear lo que la palabra enseña y lo que los hombres hacen. Cuando el ser humano trata de añadir algo a la palabra, está equivocado. Está infundiendo una religión falsa. Y esto es comúnmente lo que hace. Voy a poner un ejemplo. En el tiempo de Abraham, y voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento, ya puse el ejemplo del Nuevo Testamento con los apóstoles. Los apóstoles eligieron uno y Dios no estuvo de acuerdo y eligió al apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento voy a mostrarles cómo el ser humano siempre ha querido meter su mano, pero Dios dice, Ahora, ¿trae consecuencias esto? Sí. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Saraí con Abraham? Meter su mano en el plan de Dios. Dios les había dado una promesa de un descendiente de ellos, hermanos. Y esto es bien importante. Cuando el ser humano mete su mano en los planes de Dios, está en un camino equivocado. Por eso yo quiero llamar la atención ahora, hermano. Los planes de Dios ya están establecidos. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Si el Señor va al frente de nosotros, entrémosle. Pero si el Señor dice no, entonces párate. Usted me puede preguntar, ¿y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí está la voluntad de Dios. Ya le voy a responder esa pregunta. Realmente el haber metido la mano Saraí en el contexto de los patriarcas era lícito. Que el patriarca pudiera tener otras mujeres, sí o no. Sí, era lícito. El problema no era aquí el acto que hicieron ellos. El problema es que había una promesa, justamente. Y el problema no solo fue de Sara. ¿A quién creen ustedes que le reclamó Dios después? Abraham, pero porque él no había hecho trato con Sara, sino que con Abraham, y él pudiese haber dicho, no, porque no voy a esperar la promesa de
Ajá. Ahora aquí hay un principio para aprender. Aquí vemos algunos hombres flojos que las mujeres mandan en la casa. ¿Sí o no? ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? ¿Sabes? Agarra a tu mujer, la concubina y a Ismael y sácalo, échalo fuera. ¿Qué creen ustedes que haría Dios con ustedes? Y le dice, ¿sabes qué? Metiste la mano en algo que no debiste de hacerlo, echa a tu hijo de tu casa. ¿Cómo se sentiría usted? Pero era la consecuencia de no haber obedecido a Dios. Dios había dado una promesa. Ahora pregunto, ¿cuántas promesas le ha hecho Dios a usted y usted las pasa por alto, no le interesa? Mencióneme por lo menos 5 promesas que usted ha aprendido, hermano. 5. Son 215 por lo menos que hay en la Biblia, pero dígame los 5 por lo menos. 5. No vamos a mendigar pan. No vamos a mendigar pan, pero ¿por qué algunos nos desesperamos y queremos meter la mano? Le roba la gallina al vecino, vende más caro los tomates que tiene en el mercado, y si es posible le mete los podridos para que... Esto es lo que la gente hace, y esto se llama religión. Es querer ayudarle a Dios, hermano. Dios es soberano y Él sabe lo que hace en la vida de nosotros. Y si nosotros creemos realmente en el Señor, ¿qué deberíamos de hacer como creyentes? Confiar y esperar. Él ha prometido que ninguno de nosotros ni su simiente mendigará pan. Y esto es verdad, ¿o no, hermano? Entonces, ¿por qué tratamos de meter la mano nosotros en las cosas? El Señor ha dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo estoy. Entonces, ¿por qué a veces las noticias, las cosas que pasan en el sistema que nosotros tenemos nos hacen temblar? ¿Y qué nos importa a nosotros esto? ¿Qué nos importa? No les estoy diciendo que seamos insensibles, porque nosotros deberíamos tener lo más sensibles y ayudar a la gente que realmente necesita, pero no lo estamos haciendo. Pero Dios ha dicho, Jesús dijo, no teman, yo estoy con vosotros. Y Él dijo todos los días, hasta el fin. ¿Y por qué entonces nosotros andamos, ay, que no sé cómo voy a hacer? Ay, que mi hijo, ay, que esto, ay, que lo otro. Deje de llorar, hermano. Deje las cargas en manos del Señor. Él es soberano y Él sabe lo que va a hacer. Es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Meter la mano en los planes de Dios es el fracaso de la vida espiritual de un creyente. Y esto debe de entender desde el principio usted. Si usted mete la mano en los planes que Dios tiene, va a fracasar. Va a vivir como un creyente amargado, un creyente que ni siquiera lo pueden ver, un creyente que ni siquiera quiere relacionarse con los demás, un creyente que cuando hay planes en la iglesia se enoja, un creyente que le gusta hablar de los demás, un creyente, etcétera, etcétera, porque vive su carnalidad, se le resalta y se logra ver. Entonces, hermano, la respuesta quedó contestada, hermana, en el asunto. Desobedecer a los mandatos de Dios trae consecuencias. Así como le trajo a Saraí y a Abraham. Vean el problema serio que tenemos en la humanidad. Es precisamente por ese pecado. Por haber desobedecido a Dios y no haber esperado en la promesa de Dios. Eso es lo mismo que pasa en nuestra familia. Yo me pregunto, aquí hemos hecho tantas invitaciones para que los jóvenes estén aquí. Algunos los mandan a las escuelas de música. Y es más, me atrevería a decir que algunos hasta andan en las procesiones. En vez de estar en el instituto bíblico. Yo sé que los padres tienen sueños que sus hijos sean arquitectos, doctores, ingenieros, maestros, etc. ¿Es bueno eso? Sí. Pero ¿qué es más importante, hermano? El crecimiento. El crecimiento espiritual. Si un joven no crece espiritualmente, va a ser un fracaso allá en el mundo. Y los padres de familia están más preocupados para que sus hijos sean profesionales. ¿Por qué no los profesionalizan en la sana doctrina primero? Para que enfrenten el mundo. Yo he hecho tantas invitaciones aquí y las han pasado por alto.
Y aún las maestras de escuela bíblica se han atrevido a desafiar el instituto bíblico y las órdenes, que no vienen de nosotros, sino provienen de Dios. En el pasado instituto bíblico solo 2 grupos de maestras vinieron. Yo me fijo. ¿Y las demás qué pasó? Entonces, oigan al Señor. La desobediencia trae consecuencias. Después no se queje. Y Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Pregunte de mejor. Señor, entiendo por qué me está pasando esto. Sí, no le sirve a Dios, le sirve al diablo. No, claro, que aquí o le sirve a Dios o le sirve al diablo. Punto. Aquí no hay términos medios. Los que no le quieran servir a Dios, el diablo. Así es, sencillo. Entonces pregunto, ¿sus hijos a quién le están sirviendo? ¿Le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al diablo? Y aquí está otro grupo de ministerios, evangelistas, pastores y maestros. Quiero decir algo, porque hay muchos pastores que se llaman pastores pero no son maestros, y si no son maestros, no son pastores. Un pastor, para que sea calificado como pastor, debe de ser maestro primero. Esto no significa que los maestros podemos ser pastores, esto es distinto. Pero un pastor, para que sea pastor, debe de ser maestro. Y esto lo digo por lo que nos oyen por este medio. Hay muchos pastores que pueden pararse y gritar un montón de palabras. Esto no es. Ayer me decía un hermano que es lamentable en la iglesia donde yo me congrego, me dice que esta es la Asamblea de Dios. Los hermanos que predican a diestra y siniestra y totalmente no sabemos qué es lo que dijo realmente. Porque hoy en el instituto he dado cuenta de un montón de barrabasadas que hablan los pastores desde los cultos. Y si un pastor no es maestro, no es pastor, así de sencillo. Deme una cita bíblica, hermano, se lo voy a sustentar. Vaya a 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver este pasaje y con esto voy a concluir. Capítulo 3 de 1 Timoteo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo aquí, hermano, es una palabra para connotar la función de un anciano o de un pastor dentro de la iglesia. Es funcional. El versículo 2, porque cualquiera puede decirlo, pero ahí dice obispo, sí, pero obispo, anciano y pastor es la misma palabra en el griego. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, ¿para qué? Si no sabe enseñar, lo siento mucho, pero no es pastor. No lo digo yo, aquí está el versículo. Si un pastor no está apto para enseñar, está descalificado y no es pastor. Así es de que pastores que nos escuchan por este medio, si usted es uno de ellos, métase a estudiar la Biblia y enseñe la palabra tal como está escrita. Porque si no sabe enseñar, usted no va a saber guiar al rebaño. Yo he dicho, el hermano Germán, que es el otro maestro que enseña en el instituto de San Miguel, me dice, siempre me recuerdo, hermano, porque él es un pastor joven en función. Y él me dice, hermano, siempre ando recordando lo que usted dijo en el instituto hace 5 años. Los pastores deben de oler a las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de conocer sus necesidades. Saben que los pastores de hoy quieren que los hermanos conozcan las necesidades del pastor. Aquí tenemos el pastor pasa dificultades económicas, pasa enfermedades, problemas, circunstancias. ¿Cuántos de ustedes le llaman para preguntarle al pastor cómo está? Quiero saber cómo está. ¿Verdad que ninguno? Porque nosotros no nos interesamos en eso. Pero sí, el pastor debe interesarse en las ovejas. Porque aquí no es que las ovejas deben de darse al pastor, sino el pastor a las ovejas.
Y este es el problema de los pseudo pastores que hay en la iglesia hoy por hoy. Se preocupan por su panza y se preocupan por sus cosas, pero no se preocupan para las ovejas. No saben cuáles son sus necesidades, no saben por qué no han venido a los cultos, no saben cuáles son los problemas doctrinales que tienen. Y por eso nosotros, el hecho de estar estudiando estas cosas es precisamente para no caer en ese error. Pero un pastor, si no está apto para enseñar, está descalificado. Y no vamos a leer todo el pasaje, porque lo que quería enseñar era esto. Precisamente, si un pastor no sabe enseñar, no es pastor. Ahora, quiero dejar claro que si usted es maestra, no por eso va a ser pastora también. Porque algunas iglesias, las maestras también le llaman pastora. En Estados Unidos es común esto. Mi hermano me decía, si vos venías a Estados Unidos a predicar algo en contra de la función de la mujer en la iglesia, no hombre, te echan de la conferencia. Y eso es verdad. Las mujeres en Estados Unidos no aceptan el rol que le compete según la Biblia. ¿Qué debe de hacer la mujer en la iglesia, hermano? Aprender en silencio. ¿Esto significa de que no puede ser una pregunta? No, él no está hablando de eso. El callarse significa que no puede enseñar a los hombres. Pero si hubieran solo mujeres, ¿pudiera? Claro que sí. Y si hubieran jóvenes y niños, ¿pudiera? Claro que sí. A los adultos, a los hombres, es que no puede enseñar. Ahora, el asunto que estamos estudiando, hermano, es tan importante. Yo este tema no quería terminarlo hoy porque vamos a ver otros aspectos del pasaje que tenemos en Efesios capítulo 4, que es muy importante para el crecimiento espiritual. Y si usted nos acompaña en estos estudios, va a saber que esa es la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Nosotros no podemos añadir nada absoluto a los planes de Dios, si no tendremos las consecuencias. Oremos. Padre, queremos darle gracias.